Hola, con el gusto de saludarlos, agradeciéndole a Dios permiso y patrocinio para esta emisión, agradeciéndole a nuestra Nelly atrás de cámaras y con mucho cariño saludando a todos con mucho gusto desde nuestra casa en Morelia, nuestras queridas extensiones. Bien, el tema guerra espiritual, segunda parte. Curiosamente, cuando se abordan estos temas, suceden cosas singulares en los días alrededor de, y bueno, a veces puede ser un poco de sugestión y a veces puede ser que como que pretende haber cierta perturbación. Sin embargo, como se dijo en la emisión pasada, Dios nuestro Señor reina y Él pone límites a todo. Así que en su nombre hacemos esta emisión. Decíamos que el diablo no tiene más poder el que una persona le dé. Así de sencillo, fíjate. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora, que es precisamente la manera de cómo confronta al individuo. Mira, sin que sea un yin-yang, como ya expliqué en la emisión pasada, porque no es un combate de fuerzas iguales, sino que es un siervo de Dios, pero no redimido. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Siervo de Dios no redimido, pero al fin hace en la voluntad de Dios. Entonces, cuando el mundo está caído por la desobediencia adámica, este planeta, el cosmos, hablando de lo creado, pues queda en el territorio, en la jurisdicción del malo. Por eso Dios tiene que penetrar al mundo, ¿no? A través de su Hijo, como una manera de explicar algo que no es tan fácil. Siendo toda creación de Dios, esta queda, la palabra no es préstamo, pero queda expuesta a que el mal lo patrulle. Y es ahí donde entra nuestro Señor Jesucristo en escena y al rescate. Pero él mismo tuvo este antagonismo de este personaje. De hecho, a la lectura del Nuevo Testamento, pareciera que gana en la muerte de cruz. Sin embargo, la sorpresa para el malo es que dentro del plan salvífico estaba contemplada la muerte de Cristo, era totalmente intencional. Entonces, como el mal no tiene la capacidad de conocer todo, de todo, entonces ignorando ese hecho, creyó que la muerte de Jesús había sido su triunfo, que fue su derrota y sobre todo eso firmado en la resurrección. Entonces, el hecho es que el cosmos, que implica lo creado, el mundo, las criaturas, el universo, está en su jurisdicción. Por eso en los evangelios Jesús mismo dice el príncipe de este mundo, o sea, de los valores tergiversados que van en contra de los valores escriturales, por ignorancia y más por desobediencia. Entonces, este antagónico, su característica es la ira. Por eso dice también el apóstol Pablo, hijos de ira, como el antagónico per se, la ira. Y de alguna manera es un contraste, no al mismo nivel, repito, pero como Dios es amor, este antagónico contempla la ira. Y esta ira está hacia todo lo que expresa el nombre de Cristo y la posibilidad de expresar el nombre de Cristo. Entonces, en una palabra,
aborrece a la humanidad. Inclusive, yo me atrevería a asegurar que hasta sus aliados, por fanatismo, por ignorancia o por tontería, también forman parte de su ira. No es complaciente ni bondadoso ni amante de nada, ni de sus huestes, por decirlo de esa manera, porque es la egolatría, el egotismo en pleno, ¿no? Quiso ser como Dios o pretende ser Dios en el nivel de creación. Entonces te digo, como mencioné en el video anterior, realmente es un misterio porque no podemos precisar lo que la escritura no hace. Entonces, inferir pues es muy arriesgado. Mejor nos vamos solamente por lo revelado en las escrituras para caminar en terreno más seguro. Pero entonces, ¿cómo ataca? Si tiene ira. Mira, ya hablé del ocultismo y de que en un camino que desciende, ilustrando que el discipulado asciende a Cristo y el camino del mal desciende, por ilustrarlo, ¿no? Porque el infierno esté abajo y el cielo esté arriba, o sea, es una manera nada más de ilustrar. Pero las últimas consecuencias de esta escalera hacia abajo, pues es el ocultismo, el espiritismo, espiritualismo, sectas de Oriente, religiones de misterio, que empotradas en deidades paganas, pues están rindiendo culto también al malo. Y no se diga ya servicios expreso a ello, ¿no? Las famosas misas negras y otras cosas de esa naturaleza. Pero mira, una cosa muy interesante también es el anonimato. Como es padre de mentira, y estoy manejando lo que la escritura presenta para ir a la segura, como es padre de mentira y de chisme, entonces la incógnita, también lo oculto, pues es su atmósfera. A veces he dicho, si él se publicitara, miren, esto es del diablo, vengan, pues sin duda habría quienes fueran para allá. Por ejemplo, a través del culto a la muerte, ¿no? Le dicen Santa Muerte. Pero otros seguro que no. Por miedo, no tanto por morbo, sino por miedo, repelen un anuncio mercadológico de soy el diablo, vengan conmigo. Entonces, en un porcentaje, me parece elevado, trabaja bajo anonimato. Y ese anonimato, obviamente, no dice que es de él ni de su jurisdicción, pero lo abarca. Y su última intención es desviar a las personas de Dios, de un compañerismo con Dios, de una relación profunda con Dios, de un encuentro con Cristo, de un seguimiento a Jesús, de un discipulado. Entonces va a antagonizar en distintos niveles. El más común y tan visto, pero tan anónimo, pues son los valores del mundo. Mira, todo lo que implica pornía, palabra griega, que en el Nuevo Testamento se usa exclusiva, pero que en las traducciones en castellano le dan muchas acepciones. Lo ponen pornografía, lo ponen fornicación, lo ponen adulterio, lo ponen lujuria, pero pornía implica todo eso. Entonces el Nuevo Testamento, a la lectura en griego, solo menciona pornía, pero de ahí en el contexto las derivaciones, ¿no? De allí viene pornografía, grafos, escrito, pornía, el culto al sexo indebidamente. ¿Qué es lo indebido? El sexo es una bendición de Dios para usarlo en monogamia. La promiscuidad y la homosexualidad no pertenecen al terreno de lo que está otorgado. Varón y hembra los creo. No hay un tercer sexo.
y no hay variantes de eso, que ya ves que hoy día le ponen un montón de etiquetas al homosexualismo, ¿no? De igual manera, en la monogamia es para que la pareja lo explote. Por eso otros textos dicen que la permisividad en la relación íntima obedece solo al mutuo consentimiento. Sin forzar nada a nadie, el mutuo consentimiento otorga toda la libertad para el encuentro sexual en la monogamia con la pareja. Luego entonces, fuera de monogamia y fuera de mutuo consentimiento, entonces ya todo entra en pornía y está lujuria, fornicación, adulterio, pasiones desordenadas, homosexualismo y todos los etcéteras, ¿no? Ya no le sigo, no te vaya a sacar apetito. Bueno, entonces, todo lo que implica el mal uso de la vida sexual, pues es su terreno. Y entonces aquí entra otro factor filosófico conocido como hedonismo. El hedonismo es el culto al placer, el vivir por los deseos, el vivir, para la satisfacción personal de los placeres. Porque incluso, déjame advertirte algo, si el sexo en monogamia no se brinda para el disfrutar mutuamente de ese encuentro, sino egotistamente, voy a decirlo así, ¿no? Con lo que acabo de mencionar del placer por el placer para uno solo, el hedonismo, entonces ya se tergiversó, ya se contaminó. En varias consejerías maritales y exposiciones sobre la vida sexual, he advertido sobre el peligro de masturbarse en la pareja. Y esa figura está ilustrando que en vez de un encuentro placentero para los dos, lo único que busca uno de los dos es su placer egotista, de tal manera que no le importa la experiencia del otro, sino solo satisfacerse a sí mismo. Entonces ahí sería también un prestar atención a cómo se maneja eso, porque puede ser pervertido. Entonces, regreso que todo lo que va fuera del orden que está escrituralmente revelado en la vida del placer, pues pertenece a lo malo. Entonces, anónimamente, tú te das cuenta cómo está cómo ha crecido, cómo se ha desbandado los centros para placer egotista y hedonista en la pornía. Los antros, los table dance, los strippers, la prostitución, el homosexualismo. Y aquí hay un fenómeno muy interesante y fíjate que si yo estuviera dando clases hoy día, bueno, lo hago en el instituto, pero me refiero con la formalidad de una institución académica atrás de mí, yo escribiría o buscaría hacer posgrados precisamente sobre la perversión de la sociedad, comparándolo con la historia, que todas las civilizaciones encumbradas, la perversión sexual, pornía, lleva a su fin, lleva a su ruina. Entonces, el pronóstico es obviamente el declive fantástico, y no me refiero a solo enfermedades de transmisión sexual, como hace unas décadas el SIDA, sino al derrumbamiento de la sociedad en todo lo que la compone por darle un valor fuera de lugar a lo que es el placer sexual. Y todo tiene que ver con esto de que los medios de comunicación patrocinan que el mundo vaya en esa dirección. Mira, son cosas diferentes hablar de las agrupaciones minoritarias, hablar de la homofobia
y hablar de la violencia a otras personas por sus ideas, ¿no? Son cosas diferentes de aceptar el estilo de vida gay. El punto aquí es que los medios de comunicación, su mensaje hoy día es que si uno no acepta el homosexualismo, uno es un retrógrada, es un antidemócrata, uno está como homofóbico, uno va contra los grupos minoritarios y todos los etcéteras. Incluso es tanta la presión que las sociedades psiquiátricas, psicológicas, hace algunos años descartaron el homosexualismo como un problema mental. Y te voy a decir algo, hasta cierto punto tienen razón. Es que yo no veo el homosexualismo como un problema mental, como un trastorno mental. Yo veo al homosexualismo de una manera muy sencilla. Es un acto de voluntad. Es que la persona decide ese camino. No es que esté tonta o que tenga una tara o que necesita electrochoques para regresar al camino. No, el homosexual ha sido una elección y el asunto es por qué lo elige. Ahora, yo entiendo que hay mucha gente que ha dicho que esto es desde niños y que no pudieron hacer nada. Mira, dentro de todo lo que se ha hablado y escrito, que si madre dominante, que padre ausente, ya sabes, aquí el asunto es que el individuo tiene la capacidad de decisión y puede decidir, por hacerlo de una manera ilustrada, derecha o izquierda. Y si decide una de dos es su decisión. ¿Y qué hace que decida? Ah, eso es lo que valdría la pena en cada caso estudiar. ¿Por qué tomas esta decisión? Y te voy a decir una opinión que me gustaría hacerlo objeto de estudio, pero ya no tengo tiempo para eso y no quiero entretenerme. Pero ¿no será también la búsqueda de llamar la atención? Te estoy diciendo, si en mi entorno no he tenido la oportunidad de destacar, sobresalir de un modo o de otro, entonces esta es una manera de hacerme notar. Y dentro de la voluntad corrupta, que ya he dicho que tenemos capacidad de decisión, pero no me gusta decirle libre albedrío porque es concepto filosófico, dentro de la voluntad corrupta que tengo la capacidad de decidir, me parece que más de las veces, también por darle demasiada importancia a la personalidad, quiero destacar y el modo de hacer llamar la atención puede ser la elección de este tipo de conducta. Ahora, he sufrido, no es fácil. Muchísimos testimonios mencionan dentro de esa manera de sufrir el rechazo de padres, familiares, etcétera. Incluso el castigo, que hay quienes maltratan a quienes se manifiestan así. Sin embargo, lo otro también implica cierto trastorno. Y mira, tengo que mencionarlo, no lo hago de manera morbosa, hablo como se usan los términos, pero fíjate que la penetración anal no tiene el ano la elasticidad de la vagina, ni la lubricación. Entonces, atendiendo en consejería a no pocas personas con conductas tergiversadas por su decisión, han dicho el dolor que implica ese tipo de práctica y que tienen que hacer cuestiones alrededor de para facilitar o ayudar a esa práctica que al final sigue siendo dolorosa. Entonces, para darle vuelta al tema, la conducta homosexual es un valor tergiversado que el mundo tiene y que encumbra
y que los medios de comunicación insisten en que se tiene que aceptar. Y mi postura teológica, bíblica es no la acepto. No quiere decir que soy violento o agresivo contra el homosexual, pero separo. Una cosa es la persona y otra cosa es su conducta. Y aunque Dios ama al pecador, Cristo vino para vencer el pecado, ¿no? Para ayudarnos a salir de él. Por eso la expresión que encierra todo en un absolutismo, el que hurtaba no hurte más, el que tenga un estilo de vida contrario a lo revelado en las Escrituras, pues con la ayuda de Dios supérelo, pues está igual la conducta gay. Entonces el demonio, atrás de eso, está soplando como en una fogata a las brasas para que el fuego agarre más fuerza. Y él está atrás de eso, de que el mundo se pervierta con el estilo de vida homosexual y que se tiene que aceptar, entre comillas, por todos. Y eso, te digo, que valdría un estudio de posgrado, ver todas las civilizaciones en la historia universal, su decadencia, que empieza por la adopción del estilo de vida homosexual. En griegos, en romanos, que estaban tan encumbrados, pero no solamente con ellos, con todas las civilizaciones, en su encumbramiento y ya en desbordarse por lograr y estar encumbradas, pues se van a este tipo de prácticas pervertidas. También, obviamente, en la farmacodependencia. Fíjate, el mundo está drogado. La manera de vivir bajo la influencia de la droga es universal. Yo diría que la industria más fuerte que existe en el planeta es la industria del narcotráfico, porque arma toda un conglomerado de situaciones, ¿no? Hace grupos, hace sociedades, hace tráfico de armas y alrededor de eso, pues también con la pornía, la trata de blancas y más cosas de violencia con secuestros, extorsiones y bueno, toda la tergiversación social que estamos viviendo. Entonces el mundo del narco tuvo que llegar porque el mundo del alcohol y del cigarro se convirtió hasta cierto punto en una zona cómoda. Si bien es cierto que el alcohol y alcoholizar al mundo también es una cuestión diabólica, como que el mundo se acomodó con ello y se hizo hasta inofensivo, entre comillas, no minimizando el problema del tabaco y del alcohol, pero como que se hizo parte de, y entonces tuvo que llegar de relevo algo más poderoso y ha sido la droga, que si bien es cierto, desde siempre ha estado, toma el relevo en la farmacodependencia, dejando al tabaco y al alcohol atrás, e impacta con mucha más fuerza y ahora sí que con mucha más violencia, y hace una tergiversación fabulosa a nivel mundial, con todo lo que acabo de mencionar. Entonces, el principal narcotraficante pues es Satanás. Voy a decirlo, atontando a la gente, ¿no? Aunque se insiste que hay drogas que lo que hacen es al revés, pero al final el deterioro que existe en la sociedad pues es brutal. ¿Y qué está pasando hoy día? Pues está pasando lo que sucedió con el alcohol. Con el alcohol en Estados Unidos se llegó a legalizarlo, ya no se persiguió. Y ahora, ¿qué está sucediendo con algunas drogas? Se están legalizando y empezó la marihuana. Y con la pretensión de que eso ayude a que no haya tanta violencia, al fin y al cabo, se está logrando esto de la propagación del narcótico, que al final va a tener embrutecida a la sociedad y en la farmacodependencia, porque aunque se insista que no causa tanta adicción ni tanto daño, el caso es que N cantidad de tratados la ponen como el primer escalón hacia todo lo demás. Y bueno, en la pastoral, pues yo también he tratado gente que empezó con eso y después entró a otras cosas más fuertes. Pero
yo te repito, todo está en el individuo, en el poder que el individuo le dé. Si uno le da poder a la pornía, le da poder a la farmacodependencia, pues está arruinado. Está en el hombre, curiosamente, porque a lo que estamos llegando es que por más que nos la presente Satanás antojada, con antojo cada situación, está en el hombre la capacidad de decidir. Porque sino que el hombre le va dando lugar y poder. Y llega al caso, en casos extremos, pues que sí lo entroniza, pero en otros está siendo zarandeado. Entonces viene esta doble situación en este momento. La tentación per se y la tentación a los creyentes. La tentación per se, entonces decimos que es la que busca distraer de Dios a través de priorizar otros factores que realicen la vida del hombre. Por eso, insisto, en los ejemplos que acabo de mencionar, hay gente que se siente realizada allí. Por increíble que parezca, ¿verdad? Pero hay gente que se siente realizada en las decisiones de vida que ha tomado y que han desplazado a Dios, pero que obviamente es una conducta contra las escrituras y contra el individuo mismo, porque pues al final con lo que acabo de decir, hay gente que dice, yo me marihuano y no le hago daño a nadie. Pues eso cree él, porque la gente que lo ama al final también es dañada por su decisión y las consecuencias que puede traer su decisión. Bien, entonces el ataque, diríamos, estratégico principal es la tentación a través del anonimato. Tentación, decimos, como una prueba. De hecho, en el idioma de la Biblia, en el Nuevo Testamento griego, prueba y tentaciones son una sola palabra. Entonces, es una manera de buscar el apetito, es poner una carnada a las pasiones humanas para que, atrapando la carnada, queden involucrados en la cosa particular que quiere el diablo para distraerlos de Dios y para hacerles daño. Porque obviamente ninguna tentación va a ser para el bienestar del hombre. Busca su ruina. Y para lograr la ruina, lo que pretende es, a través de algo apetitoso, al apetito, vaya expresiones del individuo, jalarlo a su ruina, pensando el otro que está en una cosa placentera, que le gusta, que le ayuda, pero que al final es su ruina. Desde luego, el materialismo es otro factor. El humanismo, que fue la doctrina filosófica con la que cierra el siglo XVIII, el siglo XIX y apertura el siglo XX, el humanismo, también obviamente tuvo trasfondo satánico, haciendo al hombre el centro del universo y haciendo de esto toda una serie de doctrinas, hasta religiosas, donde el hombre estaba encumbrado. Y el materialismo, que es una sucesión del humanismo, lo que hace es ponerle valor al hombre por lo que tiene. Y entonces, pues ve el mundo comercial. Tú vales más si traes un mejor carro, un mejor celular, un mejor reloj. Entonces, esas cosas que llenan al hombre tan momentáneo que tiene que necesitar más en una escalera ascendente que busca placer, pues es su ruina. La codicia, la avaricia, la tacañería, el tener por tener, el amor al dinero, la búsqueda de acumulación, de riqueza, en fin. Ahora, conste que no estoy diciendo que el querer superarse y el querer lograr y al final también tener recursos sea necesariamente malo. Aquí el asunto es si uno lo controla o esto lo controla uno. Y si está uno supeditado en un discipulado en la comunión con Dios. Todo eso hace la diferencia. Luego entonces, regreso. ¿Cómo me va a tentar? ¿Cómo me va a mandar una carnada muy apetitosa para que yo la atrape?
más de las veces de manera anónima, buscando mis apetitos, y en algunos casos de manera muy descarada, que va a haber gente que lo va a buscar, ¿no? Y allí como que semi encubierto con esas sectas que llevan a lo que estoy diciendo, pero con el pretexto religioso, ¿no? Porque aún la Santa Muerte es patrona de los narcos, ¿no? Bueno, entonces, eso es una manera. Y como puedes darte cuenta, los valores del mundo, homosexualismo, lujuria, promiscuidad sexual, hay que probar varias parejas antes de casarse, dinero, poder, armas, violencia, yo domino a los demás, tengo más que otros, todo eso está atrás el demonio. Así que cuando estés caminando en la calle o transitando en tu vehículo y veas los centros de libertinaje sexual y los anuncios de alcohol y oigas de violencia y de grupos de narco, pues ya ves el jefe de todo eso atrás de eso. Ahora, viene una pregunta muy interesante. ¿Y con el cristiano qué? Mira, te lo voy a ilustrar de este modo. En los rebaños que nos presentan estos documentales de National Geographic y otros, se presenta que en el rebaño, como que todos los animalitos, madres y crías y machos, hembras, crías, machos, están como que juntos, pero siempre hay en el rebaño uno como que más distraído o como que rezagado o como que tiene alguna anomalía física, cojea, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces vemos a las leonas que en grupo se acercan y no atacan al rebaño, se fijan en la presa que está separada del rebaño. Entonces, pues obedecen hacen su ataque y obviamente más de las veces ganan porque llegan con la presa distraída del rebaño. Bien, en el creyente pasa exactamente lo mismo. Primero tengo que contestar la pregunta que mucho creyente se hace. ¿Puede el diablo tener subyugado a un creyente? Te voy a decir la respuesta de facto. Sí. ¿Cómo? ¿Eso quiere decir que puede poseerlo? No, pero puede eclipsarlo. ¿Qué es un eclipse? Ahí te va. La escritura dice, no contristes y no apagues al espíritu. ¿Qué significa? No seas el animal del rebaño que está rezagado del rebaño. El Nuevo Testamento presenta la iglesia, que es el poder del espíritu. El espíritu presente en la iglesia la corporiza y hace la adoración, la hermandad, la maduración, el servicio, el testimonio. Entonces el rebaño tiene que estar en esa dinámica. Si el mundo está trastornado, si sus valores están perdidos, nos tenemos que agarrar del barco para flotar y avanzar en un mar contaminado. ¿Ok? Entonces, el creyente distraído del rebaño, distraído de la iglesia, va a ser la presa. Entonces, es más fácil que un individuo rezagado le dé poder al mal que los que estamos en el rebaño clavados. Los que estamos en el rebaño clavados podremos tener de vez en vez como que una nubecita arriba de nosotros de melancolía, de depresión, de tristeza, de desánimo, de falta de fe, por las circunstancias que la vida implica. Sin embargo, en el rebaño, la oración, el compañerismo, la adoración, los cultos, la predicación, disipan esa nubecita que de vez en vez se quiere presentar. Te lo voy a decir así, como si el diablo soplara y aventara con su aliento fétido en el rebaño esa nubecita para ver quién es más vulnerable
porque aún dentro del rebaño puede presentar cierta debilidad, pero mantenido en el rebaño, eso va a pasar. Por eso dice el libro de Santiago, sométete a Dios, resiste al diablo y huye. Es lo que acabo de decir. Mi sometimiento a Dios es proporcional a cómo hago vida de iglesia. Si mi vida de iglesia es satisfactoria, estoy sometido a Dios. Eso hace una resistencia natural y al final huye. Así que si me sopla con su aliento fétido, lo que logrará hacer en algún momento será crear un poco de ese trastorno melancólico, pero al fin y al cabo, en el rebaño, en la iglesia, esto queda disipado porque estoy sometido a Dios. Pero el creyente rezagado, que le falta oración, lectura bíblica, discipulado, no está en los cultos, es inconstante, entonces se separa del rebaño. Ese es el creyente ideal para ser atacado. Está escrito que nuestra fe, y lo ilustro, es como la silla del domador que tiene enfrente al león y con esa silla lo está manteniendo a raya. Dice Pedro en esa figura que lo que hace Satanás como el león es querer pegarle a la silla, es decir, a nuestra fe. Entonces, el creyente rezagado manipula mal la silla, no tiene la fuerza de vida y entonces con un zarpazo le lastima la fe. Entonces viene la subyugación, contrista y apaga el espíritu que a través de tentaciones de poder, de placer, de mentira, de hurto y de debilidades que puede tener el viejo hombre del creyente redimido, pues lo hace presa. Las recaídas de homosexuales, las recaídas de alcohólicos, las recaídas de adúlteros, las recaídas de ladrones, de mentirosos, no es otra cosa que lo que te estoy diciendo. Llega, pega a la fe, está vulnerable, está fuera del rebaño y recae. ¿Qué debe pasar allí? Bueno, la pastoral y el individuo tiene que pasar el procedimiento bíblico de arrepentimiento, que es un cambio de mente, de confesión, decirle a Dios, estoy de acuerdo contigo, soy pecador, caí aquí, y de restauración, de caminar con el rebaño, pegarse al rebaño y tener la disciplina del culto, del servicio y todo eso para agarrar fortaleza. Es lo que dice Pablo en Efesios 6, armarse. Si hay una batalla contra huestes espirituales de maldad, tiene que estar armado. Y la manera de estar armado es en el equipo. Es como en el fútbol. En el fútbol nos equipamos. Te pones cascos, shoulders, fundas, ¿verdad? Entonces estás equipado y estás en el equipo. Es lo que dice Efesios 6. Entonces el individuo, pasando ese procedimiento de disciplina, de restauración, tiene que volverse a agregar al rebaño. Si no lo hace, entonces sí está en la ocasión de la subyugación. No pierde su salvación. El diablo no puede poseerlo, pero se convierte en su títere. Y al convertirse en su títere, está manipulado, separado del rebaño, en una vida decadente, y puede regresar a los valores del mundo. Y puede estar en una apostasía, que es una renuncia de la fe, que sin perder la salvación, porque al haber creído en Cristo, Dios no la quita, pero hace una vida como la del hijo pródigo, ¿no? Se va al muladar. Pero aquí hay un riesgo. Si hay una persona que de plano está muy enfrascada en eso, puede ser que ni siquiera tuvo un encuentro con Cristo y tuvo una fe ambiental, que estoy diciendo que le gustaron los cultos, que le gustó el sermón, que le gustó el compañerismo con la gente, pero no tuvo un encuentro con Cristo de arrepentimiento donde Jesús entrara como Salvador. Entonces, con una falsa apariencia de conversión, entonces, separado del rebaño, sí puede tener lugar no solo a una subyugación, que sea el títere del diablo, sino en un momento dado que vaya caminando en una apostasía, que no venga Cristo y pueda llegar al ocultismo, cosas así, al espiritualismo, y entonces sí puede haber hasta ese enorme riesgo de posesión, pero depende si el individuo no le entregó su corazón a Cristo desde el principio, porque si lo hizo, entonces pasará de ser títere y le costará mucho trabajo regresar, pero podrá hacerlo en la medida que le vuelva a dar poder a Dios y renunciar al poder del diablo. Regreso como estoy empezando. Todo está en el individuo. Y el mejor ejemplo de eso fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él pasando 40 días en el desierto, y 40 es un número muy interesante en la Biblia que quiere decir el hombre y Dios, ok,
Eso es lo que quiere decir el hombre y Dios, ok. Podría explicarte, pero me tardo ahorita en darte la numerología, porque el 40 significa eso, pero basta para este momento decir, el número 40 en el numeral de la cábala judía quiere decir el hombre y Dios, ok. Bien, entonces Jesús pasa eso en el desierto y bueno, se le presenta Satanás, que va a ser con ideas a su cabecita, no te lo imagines así con cola y tridente en un diálogo con Jesús, sino en procesos mentales, porque así empieza siempre. Todo empieza con un pensamiento. Si el pensamiento tú lo agarras y lo abrigas, lo conviertes en actitud, entonces ya es deseo. Ahí ya es pecado y la acción también, porque Jesús dijo, no necesitas actuar, basta con que sientas, no necesitas matar, basta con que sientas ira. Entonces todo empieza aquí. Si aquí puedes impedir que llegue acá, ya estás del otro lado. Y es lo que hace Jesús, porque empieza. Mira, tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan y no deja que llegue aquí. Dice, no solo de pan vive el hombre, y así con las siguientes tentaciones. Entonces, el ejemplo es, sí se puede, viviendo en compañerismo con Dios, viviendo en el rebaño, sí se puede, porque ya va a llegar la tentación aquí, va a llegar el pensamiento, va a llegar la carnada apetitosa para tu apetito, en donde tienes el talón de Aquiles, donde es tu debilidad. Pero si tú le dices, no, no permito que llegue a la actitud, no la dejo entronarse en mi sentimiento, entonces se va. ¿Y qué es lo mejor para eso? Lo que hizo Jesús, contesta con citas bíblicas. Entonces lo que te digo es, distráete. ¿Con qué te debes de distraer? Con alabanzas, con himnos, con meditaciones, con sermones, con verdades expresadas en los sermones, con pasajes bíblicos, llamarle por teléfono a alguien de la iglesia, hacer hasta una actividad de deporte, ponerte a barrer, ponerte a sacudir la casa. No dejes que el pensamiento llegue acá, simplemente distráete con cosas espirituales, con cosas seculares, pero que al fin te distraigan y no va a llegar acá y va a seguir limitado el poder que se le podría dar al mal. De esa manera, volvemos en esta guerra espiritual, el poder está en uno. Se lo das a Dios, siempre vas a tener la victoria. Se lo das al mal, pues vas a ser sacudido. Y la clave alrededor de eso es vida de iglesia. Vida de iglesia es una expresión que significa estar en el rebaño, en la adoración, en la hermandad, en el crecimiento, en el servicio y el testimonio. Y últimamente, con el estudio de proverbios, de los textos semanales, individuales, en devocionales, en células, en oraciones, ¿verdad? La hermandad, obligando a comunicarse unos con otros, ¿sí? Los videos, los audios matutinos que doy en las mañanas, pero son matutinos, los mensajes, cultos, todo, pues todo eso tiene que fortalecernos y obviamente la oración personal y estar conscientes que formamos parte del cuerpo de Cristo. Muy bien, con eso terminamos el tema y primeramente el Señor, en 8 días abordamos otro. Pues que Dios siga dando la victoria a todos y cada uno de nosotros en su nombre. Muchas gracias por su atención, saludos a todas nuestras extensiones y muchas gracias Nelly por tu ayuda atrás de cámaras. Hasta la próxima.